El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Adelante. Familia. La Biblia no solo es importante, valiosa y útil para el cristiano, sino que también es absolutamente necesaria, indispensable e ineludible. Esto podría sonar extraño en tiempos en que la espiritualidad está marcada o definida por un sentimiento subjetivo, por supuestas premisas individuales, autónomas, marcadas por el esto es lo que creo yo y punto, por la influencia grande de Satanás por medio de tanta falsedad dentro de las redes sociales. Hoy muchas personas se dicen cristianas y hasta muy devotas sin tener siquiera un entendimiento básico o un contacto mínimo con la palabra de Dios. Otros tantos eligen la porción que les conviene para su vida y otros tantos la usan para atacar, criticar y condenar. Me gustaría dejar en claro que la Biblia no solo es importante, sino que es necesaria para ser cristianos. Recuerda que el enemigo conoce la Biblia aún mejor que nosotros. La diferencia la hace en ponerla en práctica, hacerla parte fundamental de nuestras vidas. La importancia y la necesidad de la Biblia no queda reducida al conocimiento revelado de Dios, algo que ya es maravilloso y sublime. Además, la Biblia tiene un poder sobrenatural y transformador, algo que ningún libro humano posee esta cualidad. Nos hace fuente de amor. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de esta radio, sea de bendición de su vida y que este programa pueda ser de bendición para todos. Familia, hagamos un breve repaso de la escuela bíblica. ¿Te parece? La Biblia está compuesta por 66 libros. Fue escrita a lo largo de 1500 años. Se escribió en 3 idiomas: hebreo, latín y arameo. Intervinieron más de 40 autores diferentes. Vivieron todos en 3 continentes distintos. A lo largo de la historia han tratado de hacerla desaparecer y no lo han podido lograr. Costó muchas vidas para que estuviera en nuestras manos. A pesar de estas diferencias, cada uno de sus libros convergen en un solo tema: la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Esta coherencia y unidad asombrosa son una prueba de que estos autores estaban inspirados por Dios. Sí, toda la Biblia es inspirada y dictada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, podemos decir fehacientemente que la Biblia es la revelación de Dios mismo a la humanidad. Sin ella no podríamos conocer a Dios, mucho menos entender su voluntad para nuestras vidas. De ahí deriva su importancia. En lectura, meditación y ponerla en práctica, convirtiéndonos cada día en fuente de amor. Dios te bendiga. Bienvenido y bienvenida a tu programa, a nuestro programa Ondas de Esperanza. Una vez más, damos gracias a Dios por el privilegio que nos regala de estar acá, no solo respirando, sino también declarando esa verdad que es la única verdad, declarando que la palabra de Dios debe permanecer siempre
en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios, y debemos de hacer una práctica cotidiana para compartir las buenas nuevas de salvación y del Evangelio de Jesús a toda criatura en todo momento. Te saluda tu amigo y hermano Aníbal Villatoro, esperando pues que en esta ocasión, como todos los programas, Dios pueda cumplir su propósito para cada uno de nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Familia, si has leído la palabra de Dios en algún momento, o sea, la Biblia, has podido leer que Isaías dice que los pensamientos de Dios son inescrutables. Para poder llegar a entender la naturaleza y el propósito de los pensamientos de Dios, solamente lo podemos hacer conociéndolo a Él. Y la única forma que podemos y debemos y necesitamos para conocerlo es a través de la palabra de Dios. A través de su misma palabra, Él se da a conocer a la humanidad. Como decía el hermano Aníbal, Él nos presenta el plan de redención. Dicho de otra manera, Él nos presenta por medio de la Biblia el camino que nos va a llevar para conocerlo cara a cara. Pero ese es el momento de conocerlo personalmente. Pero para conocer sus pensamientos y sus intenciones para la humanidad, es necesario leer la palabra de Dios. Y ahí, perdónenme todos los que me están escuchando, el enemigo nos lleva una gran ventaja, porque él conoce la palabra de Dios mejor que cada uno de los que nos están escuchando y de los que estamos presentes en esta radio. Sí, fue y es y ha sido el único que se atrevió a discutir con Jesús con la palabra de Dios. Óigame bien, a discutir con aquel que estaba dictando la palabra, se puso de tú a tú con la misma palabra. ¿Cuál es la diferencia? Ya Cricri lo decía, la diferencia está no en leerla, porque la podemos leer 1000 veces. No en escudriñarla, porque lo podemos hacer cada noche. La diferencia está en ponerla en práctica. Seamos pues, dice la misma palabra, hacedores, no solamente oidores. En esto cabría decir, no solamente la lea, ponerla en práctica. Pero poner en práctica toda la palabra de Dios, no solamente lo que te conviene, no solamente para señalar, como decía Cricri, o para derribar, sino para edificar. La Biblia dice y nos enseña que es una espada de doble filo. Y al ser una espada de doble filo, va a cortar para adelante y va a cortar para atrás. Es totalmente peligroso solamente tenerla allí. Se pone en obra y en práctica y la palabra de Dios es eficaz, mayor que cualquier construcción que se pueda hacer en el mundo, porque Dios está construyendo nuestra relación con Él. A propósito, ¿cuál es la importancia de la palabra en tu vida? Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Una vez más estamos llegando hasta tu hogar y te pido que te pongas cómodo, que esta plática se va a poner buena. Saludamos a hermano Aníbal, que ya días no lo veíamos, hace 8... No lo veíamos desde el año pasado, sí, en sí. Serio, a vos también. Sí, ¿verdad? Sí, en la radio, desde el año, hermano Nahum también, o sea que desde el año pasado no lo vemos, hermano. Exactamente, mi hermano. Qué bueno, hermano. Saludamos a Cricri también, que por ahí estaba reclamando algo que hizo Gaby, pero ya vamos a hablar con Gaby a sola. Hay algo pendiente y después van a hablar. No, mira, es para que esté todo el programa. ¿Qué fue que hice? Decirle, ya vamos a hablar. Saludos, hermano Nahum. Es un privilegio tenerlo con nosotros una vez más como parte del staff de Ondas de Esperanza, pero también de la radio, porque ahí no nos puede cobrar la radio.
Muchas gracias, hermano Julio Miranda. Hasta hoy que también lo veo, después de varios días. Desde el año pasado. Sí, del año pasado también no lo veo. Solo me di cuenta que andaba el 31 de diciembre en un sector quizás de visita en algún lugar. Descomunicado. En algún lugar del mundo. Porque dijeron, no hay señal. No hay señal. Es que en el Himalaya cuesta que llegue. Bueno. El frío no deja que las ondas lleguen. Es cierto. Ni las ondas de esperanza. Ni las ondas de esperanza No llegan. entraron tampoco ahí. Nosotros queríamos ver si derretíamos el hielo con ondas de esperanza, pero no. Fue por demás. Fue por gusto, correcto. Sí. Gracias, mi hermano. Bien. Bueno, para que ya nos escucharon un poco ahí, para que la audiencia también puede comentarnos también ahí, decir que Cricri no se bañó ahora, que el hermano Aníbal no se peinó y que el hermano Julio, ¿por qué no sale ahí? Es que me van a cobrar la manutención, pero no. Y ahora lo hallamos, van a decir. Pero bueno, hermano Nahum, para romper el hielo ya con lo que es el tema. Amén. La Biblia es el libro de libros. Así es. Es la obra de obras. Es el bestseller de la humanidad. Efectivamente. ¿Qué importancia tiene en su vida y por qué? Bueno, realmente he comprendido en el tiempo que la Biblia es un libro muy popular a nivel mundial. Es un libro que masivamente es aceptado, pero que también es rechazado por muchos. Pero en la importancia de la palabra para mí es porque ahí me doy cuenta que existe un Dios todopoderoso, y en esa palabra, al poderla meditar, al poderla ejecutar en nosotros, nos damos cuenta que esa vivencia es grande. Y radicalmente hablando, la intención de Dios a través de la Biblia es salvar al ser humano de una condenación, de darle una salvación y de dotarlo de muchas cosas para que aún sufriendo en este mundo sepamos llevarlas y al final pues tener ese encuentro con Él, que eso es lo que Él quiere. Definitivamente el meollo total de la Biblia es el camino. Así es Mostrarnos correcto. el camino, y Él vino a la tierra, se hizo hombre y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Exactamente. La palabra de Dios en ese momento se convierte en lámpara para la humanidad. Para mí Sí. esa es la mayor importancia que tiene dentro del ser humano, que la palabra es la lámpara que nos ilumina el camino por donde vamos. Dice Jesucristo que el que anda de día no se tropieza. Y de noche, o sea, dentro de la oscuridad, la única forma que podemos andar es alumbrando. Efectivamente. ¿Sí? Y hoy tenemos lámparas con recargables, lámparas solares, lámparas con batería, lámparas de todo tipo de lámparas. Pero en algún momento su energía se le va a agotar. Y uno, si anda por el Himalaya, se va a tropezar. No nos vayamos tan lejos al Chaparrastique, vámonos. Bueno. En la parte más alta. En la parte más alta, donde Ronald nos va a llevar. Entonces, vamos bajando ahorita del Chaparrastique con una lámpara normal, común y corriente, ¿qué va a pasar? Y se apaga la lámpara. No se ve dónde puede ir ya uno caminando. No, el siguiente día todos vamos a ver Cindy, sin dientes. Sí. Vamos a terminar totalmente quebrados, sin dientes, de todo, si es que no hasta ahí llegó el camino. Sí, exactamente. Y perdidos, de todas formas. Afligidos. Perdidos, afligidos, llorando, algunos con dolor de estómago, de todo. Por la angustia de no saber hacia dónde va uno. Es cierto. Porque no tenemos la luz que va a ver. Y si vamos caminando para el cráter y de repente aquí, ¡pum! ¡Aquí era! ¿Por qué? Por la falta de una luz que nos guíe. Sí, es cierto. Entonces Dios dijo: bueno, yo creé a la humanidad, pero voy a dejarles algo que les ilumine, que le traiga a su creador, que alumbre el camino y les diga: vas por buen camino, vas por mal camino, enderezate, mira, ahí estás haciendo esas cositas malas, esto que dice ahí es para vos. Y la única forma es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso el salmista sabiamente dijo: lámpara es a mis pies
Tu palabra. Porque él se remitía todo el tiempo. El Salmo 119 es uno de los mayores poemas para mí dedicados a la palabra de Dios, porque cada uno de los versículos de ahí se maneja una gran riqueza de Dios sobre ese sentido. Sí, definitivamente. Sí. Entonces yo digo, wow, ¿qué nos cuesta a nosotros interpretar la Biblia de tal forma que aprendamos a ponerla en práctica cada día y que nos ilumine? Nosotros a veces, esta cri, hoy no se bañó, ya le sentí el tufito, ¿qué anda? Empezamos a criticar. Nosotros decimos criticar, pero la palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Que ya nos está iluminando, y si yo estoy haciéndolo, estoy cayendo en el error. Entonces, la palabra de Dios nos ilumina, nos hace ver cuando estamos en error. 1, 2. El otro propósito de Dios, para mí, dentro de la Biblia, lo encontramos casi al final, en la carta de Juan, en la primera de Juan, y en el 4.8 dice, la esencia de Dios, el amor, para enseñarnos que con amor se puede todo. Que con amor se puede cumplir la palabra de Dios, que con amor podemos tratar a nuestros enemigos, que con amor podemos perdonar, y nos enseña una infinidad de cosas para cuando lleguemos al tribunal, porque la palabra de Dios dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y no nos asombremos. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Y aquí no es el secot, vamos a decir, ¿verdad? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Vamos a dar cuenta de todo. Pero Señor, yo no leí. No lo quisiste leer, te saltaste el versículo. Para mí, ahora quiero que también ustedes, porque yo veo que solo yo estoy hablando, hermano. Vamos a soltar la guitarra, dice el hermano Julio. Vaya, hasta aquí llego yo. Fíjense que, bueno, de hecho, Aníbal, desde que comencé a pensar en el tema de hoy, un par de días atrás, uno siente, bueno, quiero contar mi testimonio, uno siente hasta cierto temor de pararse en cualquier plataforma y hablar de la palabra. Y el punto es que es tan profunda, tan divina, que yo escuchaba a un pastor en una predicación decir, yo he leído tantas veces la Biblia, tantas versiones, y cada vez que la leo, Dios me revela algo. No es asunto de misericordia cada mañana. Entonces, y como decía hermano Julio, uno a veces se enfrasca en el punto de qué tanto he leído, qué tanto sé, ¿va? Y puede ser que sea poco para nosotros, pero lo suficiente que Dios necesita para mantenernos en el camino, como decía nuestro hermano Julio, en la luz. Y pues escuchando ¿por qué es importante la palabra para mí? Recientemente estaba leyendo Eclesiastés y estaba un poco haciendo como la analogía ahorita, que es un libro que algunos pueden pensar que es poesía, ¿va? Pero que tiene tanta realismo en el sentido de que recoge escenarios que todos vivimos todos los días, afanes, y que al final Dios le revela a Salomón y dice, todo es vanidad. Entonces, hay escenarios en los que vemos o nos vemos nosotros como hijos de Dios, afanados bajo el sol, desde que amanece hasta que atardece, ¿va? o llega la noche. Y al final, ¿de qué sirve tanto afán? El hermano Julio decía, ¿qué tanto hemos leído? ¿Qué tanto conocemos la palabra? Y parece triste esa afirmación, que Satanás la conoce más que nosotros, porque probablemente a él le interesa para atacarnos, para confrontarnos, y nosotros estamos como tranquilos, porque a veces no entendemos la dimensión del asunto. Entonces, cada vez que vamos a la palabra, Dios nos nutre, Dios nos alimenta. Y yo recuerdo en un estudio hacíamos la comparación cierta ocasión, que así como el cuerpo físico necesita
la comida física. El espíritu también necesita, no los 3 tiempos, sino permanente, la meditación espiritual. Sí, solo voy a hacer lo voy a interrumpir ahí. Sí. Es cierto, nosotros comemos. ¿Y el cuerpo qué hace después de que comemos? Desecha. No. La Procesa. digestión. Sí, primero la digestión, sí. La digestión. Sí. Entonces nosotros comemos palabra de Dios y la escupimos. No la digerimos. No la digerimos, porque si la digiriéramos la palabra de Dios, todos los nutrientes espirituales fueran a nuestro ser cada vez que la escuchamos. Se vieran los efectos completamente en Ay, nosotros. ay, ay, ay. Se vieran los efectos totales en nosotros si nosotros la digiriéramos. Jesucristo hace la comparación, yo soy el pan de vida, el que no coma de mí no va a poder ser salvo. Pero quiere los nutrientes, ¿cuál era la naturaleza de él? ¿Sí? Porque yo conozco pastores, yo conozco predicadores, yo conozco evangelistas que son amén, aleluya, y arriba hablando del amor, hablando de la bondad, hablando de la paz, de llevarse bien a todos, pero cuando se bajan del púlpito, se suben a su carro, a su caballo, o se suben a su burro, no, el burro a ellos, son más arrogantes que la arrogancia. Se llevan a cualquiera por las patas, como dicen vulgarmente hablando, cierto. Y se creen la mamá de Tarzán. Así, yo una vez estuve con un seminario, cuando quise saludar al ponente, ni la mano me dio. Y yo me quedé, y estaba hablando de unidad, porque era un seminario con respecto a la unidad. Sí. Yo me quedé, ¿y aquí qué pasó? Sí, he estado, gracias a Dios, me ha permitido estar con gente que predica la palabra grande. Por ejemplo, yo tuve el honor, y eso siempre lo voy a llevar, que conocí al hermano Pablo, que el hermano Pablo, wow, para los ancestros, ya Cricri no sabe ni quién es, no acuerdo quién es el hermano Pablo. De un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Sí. Híjole, no, me saludó, estuve platicando con él, me abrazó, y yo, o sea, uno se siente de gente espíritu, pero otros que se bajan del púlpito y no han llegado ni siquiera a empolvarse los pies a ningún otro lado, porque son hijos de papi, están ahí en ese lugar, no es porque se lo ganó espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No han digerido la palabra de Dios, no se han nutrido de la palabra de Dios. Como dice el hermano Nahum, se ve el efecto de la nutrición. Sí. Amén. Ya habló Cricri. ¿Cuántos segundos? Ya aumentaron los segundos. Sí. Es que hermano Julio no me deja hablar. Hermano, ni yo te lo quito. La Biblia, bueno, para mí es, para todos, es el Sí. manual, pues, de nuestra vida. Es como cuando compramos, por ejemplo, una cama, vamos a poner, y tenemos nosotros que armarla. Tenemos que leer las instrucciones No le que pongo las trae. patas. Que trae, ¿verdad? El papel que nos dan. Entonces la Biblia es eso, son El las manual. instrucciones de cómo nosotros vamos a andar, porque entonces nos encontramos perdidos sin las instrucciones de Dios. Entonces, bueno, para mí la Biblia es la instrucción de mi vida, pues es el manual de mi vida. Pero, y es cierto, es el manual de nuestra vida, pero Sí. hoy hay muchos que no seguimos las instrucciones de un manual. No, Sí. A mí nos me ha pasado no saltamos. solo en una ocasión, yo compro y hasta después, ¿y qué aquí esto qué va? ¿Dónde va aquí? Entonces, ayer mi primo empezó a armar una mesa que había comprado y llevó un montón de piezas y al final, mira, estaba dándole con el taladro. Mírame, y se iba a ver, no tenía los Agujeros. no las tuercas son, vea. Las guachas, las tuercas, y los tornillos. Pues el tornillo sí lo tenía, pero no tenía la tuerca, según él, se lo había puesto. sí. Pues estas son las que me sobraron, me dijo. Y las fue a buscar por allá, las piezas guardadas, porque me sobraron. A veces nosotros nos sobran piezas en la Biblia. Es cierto. ¿Y qué hacemos con las sobras? ¿Qué hace usted con las obras en la casa? Lo desechamos. Los desechamos, los botamos. Sí. No las queremos. Nosotros solo queremos que diga la palabra es, alzaré mis ojos a los montes. Ay, Señor, ahí viene mi socorro. Pero cuando te dice endereza tus caminos, anda bien en tus pasos, deja de ser morboso, deja de ser adúltero, deja de ser fornicario, te hablan. ¿Sí o sí? Y dice, ¿será conmigo? Sí. No, hermano, no, ya vio que están hablando, hermano Aníbal. Para eso la agarramos. Sí. A ver. La agarramos
para lo que nos conviene, ¿verdad? Como decía en versículo. Buena palabra la que dijo ella también. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Correcto. Entonces, a veces, perdón, somos de esa manera. No leemos la Biblia y a veces por eso andamos erróneos, caminamos erróneos y a veces vemos los ejemplos de los pastores o de las pastoras y a veces el pastor y la pastora es un ser humano, también comete errores. Entonces debemos de irnos a la Biblia, ¿verdad? Para saber cuál es el camino correcto. Lo voy a traducir lo que Cricri. Nuestro referente en muchas ocasiones son las personas que nos hablan de la Biblia. Como yo critiqué a esta persona que se bajó, ¿qué hombre está predicando la palabra? No, o sea, yo me voy a la Biblia. Me tengo que ir a la Biblia, lo que acaba de decir Cricri, y excelente lección. Me voy a ir a la Biblia, mi referente que sea Jesucristo. Totalmente. Mi referente que sea Él, porque Él vino a enseñar. Sí, fíjese que yo escuché una anécdota con un pariente que le pasó una situación similar. Él admiraba mucho a un predicador y fue a una convención y quiso saludarlo, y cuando pasó no vio ahí no saludó a nadie. Entonces dice que él se puso muy triste y criticó lo que estamos diciendo, pero en otra reflexión que él tuvo hizo referencia a por qué él se comportaba así, y era precisamente eso, porque a veces el hombre quiere llevarse el halago y no reflejar la palabra, que es para lo que Dios lo pone. Bueno, pues a un poco la reflexión, ¿verdad? Entonces muchas veces hay quien es así de indiferente con la multitud, porque es un instrumento, no se la pica, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, y hay quienes que son más egocentristas. Es decir, hay matices en cada una de las situaciones, pero lo que sí es cierto es que cuando la palabra redarguye, cuando la palabra toca realmente al lector, suceden cosas bien maravillosas. Y yo, por ejemplo, estaba meditando cuando no es lo mismo leer la Biblia cuando uno tiene una estabilidad relativamente tranquila, una vida cómoda, a cuando hay una necesidad. Es decir, yo recuerdo esa porción del Salmo que David escribió, como el siervo brama por las corrientes del desierto. Entonces, también hay esa como connotación que dependiendo también de nuestra angustia. Es que sí, lo que hermano Aníbal quiere es que yo hoy vengo de intérprete. Vengo de intérprete. Sí, le viene poniendo el Espíritu Santo. Ahí, el postre de todo. Sí, la cuestión está que es algo que ya ratos quería decir, y es que la Biblia es para todas las edades, para todo tipo de situación, para todo tipo de tempestades, para todo tipo de alegría. Sí. La Biblia no solo es para el momento, que es para todo momento. Bueno, perdón ahí, Bruno. La palabra llega antes, durante y después. Y después. En las dispensaciones del tiempo, ahí está. Ahí está, correcto. Y siempre va a dar un resultado alentador, recuperador, dependiendo en el estado que puede estar también la persona. Porque hay personas que solo viven en el pasado. Hay personas que solo están viviendo en el presente y no se dan cuenta de lo que en el futuro lo que les espera el futuro, correcto. Así es. De hecho, me encanta lo que acaba de decir el hermano, me encanta, porque la palabra de Dios está ahí siempre. Sí. Entonces, cuando nosotros vivimos en un pasado, es que fulano aquí, es que allá tal cosa, es que me hicieron lo uno, es que yo no puedo olvidar esto. Hombre, la palabra de Dios dice, ¿y con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿con qué vamos a limpiar nuestra mente? ¿Con qué vamos a limpiar nuestro corazón? Con la palabra de Dios. Amén. Pero queremos traer cargas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿De dónde vienen las cargas? Del pasado. Amén. Traerlas al presente, que yo tu futuro te lo voy a hacer así de sencillo. Sí. Volviendo a una parte del orgullo de los predicadores, como decía también el hermano Aníbal y usted, yo me pregunto cómo lo hizo Jesús entonces cuando se enfrentaba aún con los fariseos, con los escribas, porque ellos también lo cuestionaban y buscaban la manera de buscarle error cuando él exponía
esa palabra. Y siempre estaba ahí. Y siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí, Sí. no se escondía. Solo una o dos veces dice la palabra que se fue, pero cuando lo querían matar. Exactamente. Nadie por otra cosa. De ahí que cuando la multitud lo apretaba, que se fue al mar, pero para hablarles. Entonces, Jesús, ¿cómo lo hizo? Sí. Fácil, con amor. Así de sencillo. Vio a todo mundo con amor. Vio en todos la necesidad que había. Entonces, quizás cuando usted estaba hablando, estaba Sí. recordándome Sí. del hermano Ernesto Pinto. Sí. Él hizo algo que dijo, jamás lo he hecho en mi vida. Usted estaba en ese evento. Había más de 2,000 personas. Se baja, deja todo ahí arriba El escenario y lo deja ahí atrás. empieza a ministrar abajo la gente. Aleluya. Abajo. Y una viejita que no se le despegó nunca. Yo creo que la llevó en el avión. así, como que era mozote, ¿no? Una anciana que lloraba ella. Y lloraba porque el hermano la abrazaba, el hermano, hasta el pelo le sobó el hermano con amor. Sí. Con amor. Pero hay otros que son de aquí mismo, que son del cantón, que hemos jugado con ellos chibolas. Y a la hora de las horas, solo porque yo soy el predicador. No, hombre, la palabra se predica no con la boca, como decía Cricri, traduciéndolo, decía que los pastores lo predicamos, pero si no lo hacemos, tiene que ser con nuestra vida. tiene que ser la mejor predicación, es nuestra vida, Sí. definitivamente, ¿no? Entonces, debemos de enseñarle al pequeño, al joven, al adulto mayor, el amor de Cristo en nosotros. Porque para eso sirve la palabra de Dios. Por eso decía yo que la otra es el amor. Y nos debe de incrustar el amor. Me acabo de acordar de una caricatura de Iron Man. 28. No, Iron Man, el de Marvel. Así se llama, el de Marvel. Porque está el antiguo, el Iron Man 28. Sí, el de Marvel. El nuevo. el que se transforma ahí. ¿Qué es lo que hace Estoy muy él? atrás yo. ¿Qué es lo que lo hace a él a estar con vida según la caricatura? Sí. Una luz como esa que está ahí, que se pone aquí. Se la mete en el pecho y eso lo hace estar con vida. ¿Sí? Sí, ya. No sé si están entendiendo Sí, lo que sí, quiero sí, decirle. sí, ¿Qué claro. tal si nosotros agarráramos la palabra de Dios de la misma forma y empezáramos a meterla al corazón? Porque de la abundancia del corazón vivimos nosotros. Bueno, hay un proverbio que dice que hay que atarlas o escribirlas. Atarlas primero en el cuello y después las tablas de nuestro corazón. Esa parte, así es. Ajá, pero Cricri, ¿me dejas hacer una cirugía de corazón abierto en ti? Para ver qué hay en tu corazón. Oye, no, pero me encanta la respuesta. ¿Sí? Está muy Pero ¿qué tal bien. si vamos a Valientemente. Mire, es que la cuestión está que muchos creemos que cuidar la palabra de Dios es andarla debajo del sobaco. Es andarla bien, ¿cómo se llama? Forrada, con florcitas, con un montón de cuestiones. Es andarla bien limpita, que ni se ensucie. No, la Biblia que está menos sucia es la que menos se usa. Es la que no se lee. Cierto. Definitivamente. Yo lo primero que hago, agarrar una Biblia de quien sea, la ojeo, solo por ojearla, para ver qué tan marcada está. De repente no se mira ni un color ahí. No, Del todas las lapicero. páginas pegadas. Todas las páginas pegadas. Todavía nueva. ¿Ustedes creen que eso es guardar la palabra? No, guardar la palabra de Dios es ponerla en práctica, hombre. Sí. En todas las circunstancias. Cierto. Entonces, por eso Dios nos ha dejado, y dice en la misma Biblia, que nos sirve para instruirlo y como historia, para que aprendamos lo que le pasó a los desobedientes. Nos sirve para vivir en el pasado, que el pasado debe de quedar ahí, Sí. nuestro presente con mirada en el futuro, pero que nuestro futuro sea la Nueva Jerusalén, Amén. Totalmente. no el perolón más hondo. Sí. Sí, porque podemos andar predicando la palabra de Dios, pero con un pie en el perolón. Por ahí se dice, hermano Julio, no es tanto cómo se inicia, sino cómo se termina también. Es que es cierto, definitivamente. No es tanto como se predica y no cómo se termina, no la predicación, no que la vida. La vivencia de la vida, ahí está, la vida. Vaya, hablo cri-cri, entonces, hermano. Usted decía algo de que leer la Biblia en todas circunstancias. Y yo veo, bueno, como joven puedo decirte que a veces hay muchos jóvenes en depresión, hay muchas personas, ¿verdad?, que se quitan la vida, aún siendo cristianos. Pero nos preguntamos nosotros por qué, si es cristiano, ¿verdad? Sí. Porque a veces no leemos la Biblia. Entonces creemos de que solo con ir a la iglesia basta, y no es así, sino que la vida es nuestro alimento, la Biblia es nuestro alimento para nosotros. Entonces, como seres humanos
porque hay personas que leen la Biblia y no son cristianos. Entonces, se alimentan aún así. En mi casa, bueno, yo creo que a ustedes más de algunos les ha pasado de que llegan los testigos de Jehová, ¿verdad? Y entonces, y empiezan a debatir la palabra del Señor, y yo digo, qué bonito que sea así, ¿verdad? Y a veces como jóvenes no aprovechamos esa oportunidad que esas personas se toman el tiempo de ir a hablar de Dios, así como otras también. Entonces nosotros aprovechar ese momento para aprender más de Dios. Cricri acaba de decir una Eso palabra, sí está genial, una esa palabra parte. preciosa. Sí. No aprovechamos la oportunidad de conocer a Dios. Porque la situación de la relación con Dios es una oportunidad. Una oportunidad. No es que todo el tiempo va a estar ahí para que la persona pueda tener enteramente la entrega de su vida para la salvación. Son oportunidades. Sí. Si una la desperdició, difícilmente. No sé si a cualquiera de ustedes ha llegado a algún lugar y haya una Biblia abierta. Sí, sí. Con sí. el Salmo 91, para que Dios me proteja. O lo tienen pegado por ahí o en algún En lugar. grande, en un cuadro ahí. Sí, para que Dios me proteja. No, no es la palabra, es su palabra. Sí. Es algo muy diferente. Sí, es porque cierto. la letra escrita en un papel, eso es un papel manchado. Pero la palabra de Dios cobra vida cuando nosotros empezamos a ponerla en práctica. Imagínense, la palabra de Dios dice, amar, no quiero tratar al prójimo porque van a decir que estoy hablando mal de mi vecino, sino que vamos a hablar del primer mandamiento. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios. Pero en el micrófono decirlo. Amarás al Señor tu Dios. Y lo dice dudando. No, es que esa Amarás parte al es. Señor tu Dios con Esa toda parte es. tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu Es. mente. Amarás. Yo lo voy a pegar ahí, lo voy a pegar en el baño, lo voy a pegar en la sala, lo voy a pegar en la tele, lo voy a pegar aquí detrás del teléfono, lo voy a poner de fondo de pantalla, lo voy a poner De estado, lo voy a poner donde sea, en la calle lo voy a ir pegando en todos los postes. Ya me salvé, porque yo estoy amando al Señor. ¿Por qué? Porque en todos lados leo que lo amo. ¿De eso se trata? No, ¿Por qué, hermano Naúm? porque el efecto es que yo lo practique en sí con la persona que está al lado, el que está más inmediato a mí. Que lo demuestre que yo lo amo, Totalmente. cumpliendo su palabra. Sí. Así de sencillo. Sí, es que a veces yo siempre he dicho que el termómetro para medir eso es cómo reaccionamos nosotros. La reacción. Sí. La reacción es el Ante termómetro cual- del cristiano. Sí, ¿Sí? ante cualquier evento, ¿verdad? Lo que sea. Sí. Porque a veces cuando nos alegramos, fácilmente nos Más fácil desviamos. caemos que cuando estamos tristes. Sí. Entonces, cuando nos agreden, por ejemplo, también, es decir, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra defensa? O sea, ¿es la reacción o es el amor? ¿Es el ¿Cómo silencio? reaccionamos? ¿Con la carne o con el amor de Cristo? Correcto. ¿Sí? Sí, de hecho yo, Cricri no me deja mentir, ha estado cuando predico y siempre es algo que enfatizo, la reacción. Vamos en el microbús. Y Cricri bien perfumadita, va para la universidad bañada, al fin se bañó. Sí. De repente se sube alguien que anda chapodando, digamos, para no... y ya hizo sus 2, 3 chapodadas en la mañanita, anda todo chuco, sudado, huele a sudor, huele un poquito malito y No se bañó. no se bañó como una semana. Entonces Cricri dice, y se acerca a Cricri, agarra el hierro arriba y queda debajo del ala. del ala, digamos. Sí. ¿Qué es lo primero que va a pensar Cricri? Decime, Cricri. Me desmayo. Eso estuvo bueno. Se desmaya. Es nuestra reacción. Es eso, Sí, eso. sí. Y si se va pegando más, tratamos de codearlo. Yendo ahí, ¿sí o sí? Digamos que no, digamos que se subió el chico musculudo que va al gimnasio lleno de esteroides, que se va a morir dentro de poco. Sí, Que huele rico. Más ligero, Ya más ligero se va a huele morir. a ciprés, Sí, a ciprés, y se exactamente. subió y va y ella, ay, viene el bicho, qué bonito viene, y se va. Y cuando pasa, le pega con el codo en la En la cabeza. cabeza.
Sí. ¿Cuál es tu reacción? El otro extremo. El otro extremo. Sí, porque empezó y después... Cipote más pasmado que nos decía. Sí, ¿cómo reaccionamos? Sí. ¿Qué hacemos? Y está en la puerta justo donde nosotros vamos a bajar. ¿Qué es lo primero que vamos buscando? Patearle el pie. Yo estaba, por ejemplo, ahorita haciendo una comparación cuando vamos manejando a los que tenemos vehículos y llegamos al semáforo. ¿Va? Mano Naú. Ahí voy. Hermano Aníbal también va Y conmigo ahí. se desplaza alguien a queriendo limpiar el vidrio. O sea, yo quiero confesarlo, algunas veces uno no va con la intención de ayudar y de compartir con la gente, pero inmediatamente siente que no es lo correcto, el rechazo. Entonces, pero hay veces, hay otras ocasiones que si uno lleva una disposición, ¿ya? Pero cómo a veces cambiamos los escenarios, cómo a veces ese termómetro no lo andamos, como dicen, uniforme. El hermano Aníbal se fue muy suave, vean, muy suave. Voy manejando, estoy ahí y de repente ¡fum! Se me atravesó una moto y por poco le pego. Sí. O voy preciso para mi trabajo, estoy ya para llegar en el semáforo del encuentro. Ahí es como ya me encuentro, ahí se llama. Y en el encuentro, y está el microbusero con otro microbusero platicando. Y el semáforo se volvió a poner en rojo, porque rápido cambia. Sí. Y el pito, depende de cómo lo vaya sonando también. ¿Qué son traduce? cosas que pasan, ¿Qué ¿sí? traduce? Son cosas que Sí. ocurren. Y la forma que reaccionamos ante aquello. ¿Sí? Ahora bien, dejémoslo ahí. Voy llegando de la iglesia. Digamos que estoy casado, arruinado. ¿Cómo es que se dice la palabra? ¿Cómo es que se dice la palabra que todos quieren? Para ¿no? ser más directo. Soltero. No, que hay alguien legalmente viviendo en mi casa. Ah, bueno. No, pues, es que no somos cristianos. Sí, claro. Así lo tenemos que hacer. Sí, y voy llegando y casi llego a la casa cuando pum va saliendo, porque el culto se terminó algo rápido. Yo quería que terminara rápido porque quería ver por qué no fue la fulanita o el fulano a la iglesia. Exacto. Ya, y llego y veo salir a alguien. O solo vi la sombra. ¿Cuál es tu reacción al entrar a la casa? ¿Cuál es tu reacción cuando estás a hablar y no te contesta el teléfono, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu tía, el chucho? No, el chucho, sí, algunos ya tienen teléfono. Y cuando llegan a la casa, es que no lo oí. Y va con la cartera y no lo oí y le suena el teléfono. Perdón, espérate, voy a contestar. ¿Cuál es tu reacción? ¿Es como cristiano, cretino o cristino? Le voy a contestar a Cricri. Dice, ¿por qué los jóvenes se suicidan? ¿Por qué los adultos? Todo el mundo se suicida aún siendo cristiano. Fácil, no es cristiano. Ningún cristiano se va a suicidar. Se va a suicidar el cretino o el cristino. Pero el cristiano no, porque ha nacido de nuevo y sabe lo que vale su vida. Porque lo ha leído en la palabra de Dios y lo está poniendo en práctica. Ayúdenme. Ha venido bien en los puentes, Cricri. Sí, es cierto. La verdad es que sin la palabra de Dios, somos ovejas perdidas, pues, sin pastor. Entonces, la Biblia es nuestro, como joven podría decir que es un refugio para nosotros, porque a veces no hay una persona quien nos ofrezca un consejo, y la Biblia nos aconseja mucho. A veces no hay quien nos dé una palabra de esperanza, y la Biblia nos da esa esperanza que nosotros necesitamos escuchar. Entonces, para mí, verdad que la Biblia es esa base, verdad, tan fundamental, no solo como cristianos, sino también como personas, porque así como también necesitamos los estudios, verdad, para poder crecer académicamente, así también necesitamos, verdad, la Biblia, que es nuestro estudio para nosotros. De hecho, Es cierto. acabas de decir algo Es cierto. y anda bien atinada ahora. Sí. Te bañaste. Siempre. No, pero sí, qué bonito. Venías hablando de ella que necesita empezar la universidad y todo lo demás. Yo le digo, le puedo traer todos los libros que voy a ocupar para estudiar medicina. Se terminó todos los libros y los aprendió de memoria. ¿La hace, doctor? No. Tiene que ir a la Necesita práctica. práctica.
y en el hospital la van a dejar entrar, pues ya leí todos los libros de anatomía. No, Es que el tenés título- que la universidad te va a mandar que te acredite como tal. El título se gana con la Sí, práctica. ahora bien, lo voy a decir espiritualmente hablando. Sí. Puedo leer la Biblia y todos los libros espirituales que hayan escrito. Yo no necesito ir a la iglesia, ya lo leí. No, tengo que ir a la iglesia porque es el que me va a acreditar para poner en práctica la Biblia. Tengo que estar diciéndole, Dios, mira, aquí estoy delante de ti, por medio de la palabra te estoy conociendo, ya te vi, conocí a tu hijo, conocí a mi amigo el Espíritu Santo, conocí a mi enemigo que soy yo mismo y Satanás, haceme morir a mí y empezar a vivir contigo. Entonces, cuando empezamos a vivir en ese ámbito, la palabra de Dios empieza a cobrar vida, empieza a cobrar vida, empieza a cobrar vida. Entonces dice, hablando lo que decía el hermano Aníbal de nuestra reacción, dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Mordete la boca, no digas nada. ¿Sí? Y si fueras vos el que te atravesaste. Es cierto. Sí. Entonces nosotros debemos de tener siempre en mente la palabra de Dios para poder reaccionar bien. Cuesta, es difícil. ¿Por qué? Cuando nosotros no tenemos una relación total con Dios, porque a la palabra de Dios tenemos que aplicar no solamente la palabra, porque la palabra por sí misma va a ser fuerza en nosotros, pero necesitamos un refuerzo adicional. Los niños necesitan la vacuna para, no sé, Para reforzar defensas o tener mejor contextura de poder defenderse más de alguna enfermedad. es papá. Necesitamos reforzar las defensas sí. con oración. Puso atención a las sesiones de nacer. La Claro que clave. sí. Nacer con cariño. Ya vino con cariño. Recordando también del amigo Joel que siempre está en esa promoción Sí. de la vacuna. Buena promoción. Necesitamos ayunar. Sí. Amén. Necesitamos congregarnos, no dejando de congregarnos como Aníbal, perdón, como Dios tiene por costumbre. ya no voy a hablar yo. Fíjese que yo estaba orando un día de estos en la madrugada y pues yo casi no tengo la costumbre como de poner una cosa que quiero orar por eso. una petición específica. Específica. Entonces casi los últimos años ha sido una oración de agradecimiento. Pero esta vez pues sentía la necesidad de pedir a Dios una dirección para tomar una decisión. Y Dios me llevó a un estilo de oración de pedirle perdón. O sea, comenzar, Señor, perdóname por X, Y, Z cosa. Entonces, y fueron viniendo a mi mente, a la luz de la palabra, todas esas cosas que a uno le cuesta reconocer que está fallando. Y que al final de unos 15 o 20 minutos, o sea, empiezo a reflexionar de que no era tanto el problema por terceros, sino por mí misma. Quizás Actitud. conformismo, por mi misma actitud de arrogancia o de falta de lucha, falta de sacrificio, qué sé yo. Entonces sentí que al final Dios me dio la respuesta que yo buscaba en Él, en mis actitudes. Entonces, pero es una cosa tan hermosa porque pues yo nunca lo había sentido y tampoco me postré de rodillas para enfocarlo en esa dirección. Pero eso lo llevó el conocimiento de Es la correcto, palabra. así es. Porque estaba limpiando. Es correcto. Ser solo, Porque así solo no lo fíjense que podemos hacer. yo, hablando de la lectura, por ejemplo, vino a mi mente la palabra concupiscencia, ¿va? Y inmediatamente hacia mí, ¿verdad? Señor, perdona mi concupiscencia. El problema más grave del cristiano. ¿Sí? Entonces, y así, otras frases bíblicas, ¿verdad? Perdona, Señor, mi desesperación para querer hacer las cosas. Y todo Pero- tiene su tiempo, es la palabra. La falta de paciencia ahí. Perdóname, Señor, esa angustia que me agarra por ratos.
Y así, por mencionar. Entonces, como decía nuestra hermana Crisia, cuando vamos a la palabra, nosotros no nos damos cuenta cómo se va atesorando, y cuando hay un momento, Dios la recuerda, el Espíritu Santo viene y nos saca el arsenal, ¿verdad? Pero si no vamos, entonces tenemos menos dirección, tenemos menos luz, como decía hermano Julio al principio. Entonces ahí la importancia de ir cuantas veces podamos, algunas veces deprisa, otras veces quizás más pausado, unas veces quizás más extensas las lecturas, otras veces más cortas. Pero siempre ir a la fuente. Todo. Siempre ir a la Siempre. fuente. La fórmula. Sí. La fórmula perfecta Ahí es totalmente. oración, ayuno, congregarse y lectura. Amén. Ahí está todo. Y ahí se va poniendo en práctica, porque la oración nos ayuda a conectarnos. El ayuno nos ayuda a entenderla y a sacrificar nuestra carne. La congregación nos enseña cómo debemos de ponerla en práctica. Entonces, si nosotros hacemos todo eso y tenemos todo eso, nuestra vida va a cambiar, nuestro entorno va a cambiar, nuestro trabajo va a cambiar, nuestra familia, nuestros amigos, todo va a cambiar. Y vamos a ver el mundo de una manera diferente. Exacto. Y vamos a reaccionar de una manera diferente. Yo quisiera hacerles un reto, el tiempo se nos terminó definitivamente. Cricri, vos vas a cerrar después de esto. Hablar 2 minutos más. Solo quiero hacer el reto. ¿Qué tal si hablamos otro programa? ¿Cuándo va a estar usted otra vez, hermano Nahum? Voy a tener que revisar mi agenda y En le tu mando agenda. ahí la nota. Vaya, Sí. vaya. Mi agenda ¿Qué de tal trabajo. si la próxima del hermano Nahum hablamos qué tan importante o qué tan esencial, pongámosle, sería la palabra dentro de los educandos? Maestro. Escuelas, universidades, técnicos, vocacionales, lo que sea. ¿Qué tan importante, qué tan esencial sería para cambiar los nuevos graduados? Okay. Ahí está. Amén. Vos terminás, mira, te faltan 2 minutos. Mucho tiempo, amén. Amén. La hermana, la importancia que podría tener la palabra en la universidad donde la hermana Crisia tiene que pasar, ¿verdad? Primero Dios, que verdad, nos propongamos nosotros a leer, verdad, más la palabra de Dios. Yo realmente nunca he leído la Biblia completa, no sé si ustedes, verdad, ya lo han hecho, pero espero, verdad, ya lo comencé a hacer, pero espero, verdad, un día poder terminarla completamente y ponerla también, verdad, en práctica, y poder, verdad, mis reacciones, verdad, poner la palabra de Dios, como decía, en verdad, de que a veces nosotros reaccionamos y no reaccionamos de la manera que Cristo, verdad, quiere que nosotros seamos. Entonces, que vivamos la palabra de nuestro Dios y andemos, verdad, en ese camino verdadero. Y que no nos fijemos, verdad, en las demás personas, porque vamos a andar, verdad, perdidos y erróneos, sino que sigamos la voluntad de la palabra de Dios. Amén. Yo creí que se iba a despedir. Bueno, yo igual invitarte, tú que nos escuchas y que nos verás en las plataformas digitales, a escudriñar la palabra, como bien lo aconseja Dios en ella, y llenarnos cada día. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra necesidad. Esperamos en el próximo programa, ¿verdad? Sí. Abordar este mismo tema con énfasis en los educandos, en los maestros, en los docentes, si Dios así nos lo permite. Y si no, como dice nuestro hermano Julio, seguiremos aprendiendo del maestro de maestros allá en el cielo. Amén. Dios te bendiga. Hermano Julio, no tengo ni un día el lunes en turno, pero si usted me dice que pudiera estar en un momento dado exclusivamente en el programa, pues puedo venir. Dejémoslo para el último lunes. El personaje del mes. Dejémoslo como que nos ayude como personaje del mes, pero que sea la Biblia siempre el personaje del mes. Excelente. El último lunes, va. Vaya, excelente. Muy bien, ahí voy yo. Gloria a Dios. Ok, familia, que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo lunes si Cristo no ha venido. Y si no, pues nos vemos allá en el cielo. Amén.
Muy bien. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.